Buenas noches, mis hermanos. En este momento, como cada lunes, nos disponemos a compartir la palabra bendita del Señor Jesucristo, que es viva y eficaz. Hoy voy a compartir yo un mensaje que espero que sea de bendición para todos nosotros, para nuestras vidas, que sea el Señor hablando a través de mí, usando mis labios. Amén. Para compartir su bendita palabra. Este mensaje que quiero compartir hoy es supremamente importante, este tema. Todos son importantes y este es un tema que definitivamente es ¿cierto? Puede ayudarnos a salvarnos o a que nos perdamos eternamente si nosotros no ponemos atención a lo que nos habla el Señor. Es respecto a la idolatría. Es algo muy importante que nosotros abramos los ojos y entendamos de qué se trata. Es una maldición eterna y generacional. O sea, no es solamente para nosotros, sino para nuestras descendencias. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 17, 16. Vamos a leer juntos este versículo y luego yo voy a leer los demás porque hay bastante lectura bíblica, bastantes textos y por cuestión de tiempo, entonces voy a leer yo los demás. Amén. Dice Pablo, aquí nos habla, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amén. Entonces, ¿qué es la idolatría? Nosotros hablamos, ¿cierto?, seguido de que la idolatría es tomar a algo o a alguien como objeto de afecto excesivo o de adoración, de confianza y aún de sumisión a esa persona o a ese objeto. Y todo aquello que se deposite un afecto y confianza exagerados, reemplazando al único y verdadero Dios que es digno de toda la adoración, la obediencia y la confianza. Amén. Así dice el Señor Jesucristo en Marcos 12:29, dice, Él respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hay un solo Dios. Amén. Ahora vamos a ver en primera de Juan 5, 20 y 21, aquí nos enseña el apóstol Juan, también dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cuáles pueden ser los objetos de idolatría? Vamos a ver, hay diferentes objetos, ¿cierto? Pueden ser objetos religiosos a los que se honran y se les rinde culto y adoración, como por ejemplo, ¿qué? Imágenes, los cuadros, ¿cierto? Pinturas que ponen estampas, crucifijos, etcétera, que tienen ojos, pero no ven. Amén. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y de esto habla en el Salmo 115. Nos advierte claramente de eso y dice que así igual son las personas tanto que los hacen como los que confían en estos ídolos. Ahora otros objetos también de idolatría pueden ser objetos materiales en los que las personas depositan su confianza y dependencia también, o sea, no solamente para el presente, sino también para el futuro, como que puede ser como el trabajo, el dinero, los bienes materiales, todas esas cosas materiales. La Biblia afirma que la avaricia o codicia al dinero y a todas las cosas materiales es idolatría. ¿Ok? O sea, en la palabra de Dios dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén.
Es una forma de idolatrar también con cosas, con objetos. Ahora también objetos de idolatría emocional. Esto es algo que muchas personas no tienen en cuenta y quizás unos ni lo sepan. Esto es dentro del núcleo familiar y religioso también. Es al demostrar una admiración y afecto excesivos y desordenados, ¿cierto? Porque es fuera de lo común, de padres a hijos, de hijos a padres, entre los esposos, entre los hermanos, aún a nosotros mismos nos podemos idolatrar, o también inclusive a las mascotas, que eso hasta se ve, no sé si ustedes conozcan, pero uno oye de todos esos casos, ¿cierto? O también podemos idolatrar inclusive a ministros religiosos, que son seres humanos. Otros ídolos también que podemos formar es de personajes públicos, y esto se ve mucho en el mundo, que son, dicen mi ídolo, ¿cierto? Pueden ser artistas, cantantes, deportistas, equipos deportivos, y todo esto al extremo de alabarles y magnificarlos como dioses y no poder prescindir de esas cosas. Ahora vemos por qué la idolatría es considerada una verdadera abominación delante de Dios. ¿Qué es una abominación? Es algo que es repugnante en exceso, ¿no? Excesivamente repugnante, y la idolatría es esto para Dios porque significa cambiar la gloria suya para dar gloria a algo que es corruptible, algo que ha sido creado. Amén. Y esto lo vemos en la Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pablo: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Siendo pues linaje de Dios, ahora vamos a ver en Hechos 17:29, perdón, dice que nosotros, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nosotros no debemos de pensar eso porque ya conocemos la verdad, amén, lo que dice la palabra de Dios. ¿Desde cuándo creen ustedes que comenzó la idolatría, que se comenzó a manifestar en el hombre, y que la ocasionó, que la causó? La idolatría se manifiesta desde los comienzos de la humanidad, y esta la vemos en el libro de Génesis, ¿cierto? Vemos que Babel fue una de las primeras ciudades que construyó el hombre y está considerada prácticamente la cuna de la idolatría. Esta ciudad es lo que es ahorita, es el país de Irak, donde está Irak. Ahora vamos a leer qué nos enseña la Biblia acerca de esto en Génesis 11, del 2 al 9. Aquí vamos a ver las causas y la consecuencia de la idolatría. Dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí vamos a ver en este pasaje
que las causas y las consecuencias de la idolatría y de todo pecado son la falta de temor a Dios y de obediencia y fe a Dios. Amén. Entonces, aquí en la primera parte de este párrafo vemos que los hombres impíos y sin temor de Dios y vanagloriosos quisieron hacerse un nombre para sobresalir. ¿A quién nos suena esto? A un corazón orgulloso y soberbio, ¿cierto? Del hombre que actúa, no actúa, o sea, ellos, cuando actúa el hombre conforme a su razonamiento y no a la voluntad de Dios, ¿eso a qué lo conlleva? A la idolatría. Ahora, número 2, en el versículo 3 y 4 dice, hagámonos ladrillo y posámoslo y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquí vemos al hombre como desde el principio utilizó sus conocimientos y todos los medios que tenía a su alcance. ¿Para qué? Para satisfacer su codicia, su avaricia, que es idolatría. Esa torre que ellos querían construir y que llegara al cielo, la convirtieron en un centro de adoración a sus dioses como el sol, la luna y las estrellas, ¿cierto? Allí es que tienen origen, esos se llamaban sigurats, que eran del tiempo antiguo, que eran construcciones en forma de pirámide y que ellos los usaron como templos para adorar a todos sus dioses paganos. Y allí también contemplaban las estrellas y todo eso como los que hoy en día se llaman astrólogos, ¿no? Y vemos que la Biblia condena esas prácticas porque son abominables. La astrología y todo eso es condenado por el Señor. En Isaías 47:13 dice, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Como tercer punto, en el versículo 6, el Señor aquí habló, Dios dijo, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que la rebeldía y la obstinación también conllevan a la idolatría. Así vemos como el profeta Samuel le habló al rey Saúl también y le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces ahora vamos a ver cuál fue la consecuencia que tuvieron ellos. En el versículo 7 y 9 vemos que Dios dice, descendamos y confundamos. Y desde allí los esparció a todos. Y esta escritura refleja la terrible confusión en que ha vivido el hombre todo el tiempo y aún en día por ser idólatra. Amén. La idolatría causa esa confusión al hombre. Amén. Y eso es lo que podemos ver ahí. Hay personas muy confusas que siguen una cantidad de tradiciones y costumbres que reflejan la idolatría pagana, o sea, varios dioses, amén. Y por eso el apóstol Pablo, él nos advierte en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Aquí vamos a ver a qué nosotros podemos hacer semejante a Dios. Sí, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? O sea, la Biblia nos enseña que Dios es un ser supremo, que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, que no hay nada que se le compare, nadie se le puede comparar a Él, ¿cierto? Por eso Él prohíbe que nosotros le busquemos ninguna semejanza,
porque no hay nada semejante a Dios. Él mismo dice en Isaías, él nos habla a través del profeta Isaías, en Isaías 40:25, dice el Señor, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Amén. A nada le podemos comparar. Además, nosotros sabemos que Dios es espíritu. ¿Y cómo nosotros vamos a representar a un espíritu? Amén. Y que Él solamente se dio a conocer cómo, cuando Él se manifestó en la carne como Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice en el libro de Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Colosenses 1:15 dice, Él, o sea, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Solamente Él es el único Dios. La Biblia dice que nosotros los creyentes andamos como, nosotros andamos por la fe, ¿cierto? Y no por la vista. Eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7, sabiendo que aunque nosotros no le vemos a Dios físicamente, pero le podemos sentir. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, amén. Él habita en nosotros, entonces por medio de su Espíritu Santo, por eso nosotros le podemos sentir, así que es bienaventurado todo aquel el que tiene el Espíritu de Dios, que el Señor está en él, porque así podemos disfrutar de la presencia del Señor siempre. ¿Cómo es que nosotros, entonces Dios, cómo quiere que le adoremos? Si dicen quizás personas que están acostumbradas a las imágenes y todo eso, dicen, entonces, ¿cómo le vamos a adorar a Dios si no tenemos nada para adorarle? Pero vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enseñó, dijo que le adoráramos, a ver, fue él mismo, vamos a ver. Él no le enseñó a la mujer samaritana que tenían que hacerse imágenes para adorarlo a él, sino todo lo contrario. En Juan 4:23 y 24 dice, mas la hora viene, esta es palabra del Señor Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. O sea que es en espíritu porque Dios es espíritu. No le podemos representar con ninguna imagen física visible y no la necesitamos porque nosotros no necesitamos ver al Señor porque nosotros no andamos por vista sino por fe, sabiendo que Él está en nosotros, creemos en Él. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta la idolatría en el hombre? En diferentes formas, y les voy a leer esto y ustedes van a reconocer, ¿cierto? A veces quizás hemos visto esto. Dice, al ser altivos, por lo menos soberbios y obstinados, queriendo hacer nuestra voluntad y vivir como nos parezca a nosotros, según los deseos de nuestro corazón, aunque sean contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, esa es una forma de manifestar la idolatría. ¿Qué estamos diciendo? Como que nos estamos idolatrando nosotros mismos, ¿cierto? Que estamos siendo rebeldes y obstinados y soberbios. Entonces, otra forma es al ser avaros también, codiciando dinero, poder, fama y todas las demás riquezas materiales. Es otra forma de ser idólatras. Y también al vivir con una mente confundida en el discernimiento del bien y del mal, confundiendo lo carnal con lo espiritual, lo santo con lo profano, lo que es de Dios con lo que es del mundo, y dando lugar a espíritus o demonios que reciban adoración a través de los ídolos. Eso es lo que la gente que practica la idolatría debería saber, que por medio de esos ídolos están dándole la adoración es a cosas inmundas, a demonios, a espíritus malos, no a Dios. Amén. Ahora también
al entregarse a los deseos de la carne. Cuando las personas están entregadas a la fornicación, al adulterio, a la borrachera y a otras perversiones, también están allí practicando la idolatría. Y vamos a leer ahorita cuáles son las consecuencias de la idolatría. Hay consecuencias devastadoras para los idólatras. Vamos a leer en Jueces 6 del 1 al 7. Les voy a leer, esta es la versión NBB. Dice la palabra de Dios: pero el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses, y una vez más el Señor los entregó en mano de sus enemigos para que los oprimieran. Esta vez fue el pueblo de Madián y lo hizo durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir a las cuevas de las montañas, tuvieron que huir. Cuando los israelitas sembraban, los de Madián y de los pueblos vecinos venían y destruían las cosechas y asolaban el campo hasta Gaza sin dejar nada para comer, y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros. Las hordas enemigas llegaban montadas en camellos en un número tan grande que no se podían contar, y se quedaban hasta que la tierra había quedado completamente destruida y saqueada. Como resultado, Israel quedó reducido a una gran pobreza, y por fin el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. Así que también nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios también puede entregar a cualquier idólatra en las manos de Satanás y de sus demonios como castigo, que eso es lo que él ha hecho. Si ven al pueblo escogido de Israel, pero él los entregó en las manos de sus enemigos hasta que se arrepientan de corazón y que clamen a él, que los perdone y que dejen la idolatría. Amén. O sea que esa es una consecuencia para los idólatras. Dios puede entregarlos a Satanás y a otros demonios. La idolatría y la entrega a pasiones vergonzosas y a toda perversidad es otra consecuencia tremenda de la idolatría. Vamos a ver en Romanos 1 del 24 al 29, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amén. A todo esto es que puede llegar una persona que es idólatra, ¿cierto? Se consumen en todas estas cosas, y como ellos no quieren tomar en cuenta al Señor y no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, Dios los entrega a estas cosas. Amén. Ahora vemos que también, inclusive para la idolatría, hay consecuencias eternas tremendas, hay condenación eterna para los idólatras. Dios condena la idolatría o adoración a todo tipo de imágenes y de material, cosas materiales o personas. La idolatría no tiene ningún fundamento bíblico. Nadie puede decir, oh, es que la Biblia dice que nos hagamos esta imagen, o que había unas imágenes que estaban adorando. Nadie puede decir eso. Amén. Al contrario, Dios en su palabra advierte severamente a quienes practican la idolatría
que están bajo la maldición de condenación eterna. Y no solamente ellos, que es lo que les dije al principio, por eso el título de esta enseñanza, no solamente ellos, sino su descendencia también puede heredar esa maldición. Y dice la palabra de Dios que hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5b, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando una persona está en contra de Dios, está demostrando que lo está aborreciendo porque está prefiriendo a esos ídolos que a él. Amén. En Jeremías 1:16 dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Aquí está bien clara y directa esta sentencia de Dios. Así que, ¿cómo podemos? Nosotros queremos ver una luz de esperanza, ¿cierto? Y si la hay, ¿cómo podemos nosotros sacar la idolatría de nuestros corazones? ¿Por qué decimos del corazón? Porque la Biblia nos dice que de adentro del corazón del hombre es de donde sale tanto lo bueno como lo malo que hace el hombre, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Y en Proverbios 4:23, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de la vida. Que quiere decir que según lo que haya en el corazón del hombre, determina hacia dónde se dirige su vida. ¿Por qué? Porque del corazón va a salir las cosas buenas o malas y nosotros sabemos que todo tiene una consecuencia. Hay casos que es fácil distinguir la idolatría, como por ejemplo en los objetos religiosos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que una persona tiene una imagen, una estampa, un bulto, cualquier cosa y que están adorándola, es fácil reconocer que esa es idolatría, esos objetos religiosos, pero en otros casos no es tan fácil cuando nosotros estamos honrando algo oculto en nuestro corazón. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, porque puede ser inclusive que uno no se dé cuenta, ¿cierto? Que uno está dándole una adoración, honrando una cosa o una persona excesivamente como no debe hacerlo, porque solamente a Dios hay que darle toda la gloria y la honra. Entonces, Dios es el único que descubre todo pecado y Él nos da el deseo para apartarnos y el poder para vencer ese pecado, y también Él puede limpiar nuestros corazones. Entonces necesitamos ir al Señor y decirle como David le dijo en el Salmo 139:23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Solamente el Señor puede hacer eso. Así que nosotros en conclusión podemos decir que los ídolos nos llevan a la ruina total. No es una ruina parcial, ¿cierto? Porque si nosotros estamos en la idolatría, vamos a perder la salvación, ¿cierto? Aún si nosotros ya estando en los caminos del Señor, nos vamos por ese camino, pues vamos a perder la salvación. Si vamos en pos de ídolos, Dios nos abandona y nos entrega demonios, los cuales nosotros no vamos a poder enfrentar solos y van a terminar por destruirnos. En el Salmo 106:35 dice la palabra de Dios, antes se mezclaron con las ciudades, con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Sí ven? Entonces, una ruina total para los idólatras. La Biblia nos dice que no seamos idólatras. En 1 Corintios capítulo 10:7 dice que no seamos idólatras
ni forniquemos, ni tentemos a Dios como muchos lo hicieron. ¿Y qué les pasó? Perecieron. Amén. Estas cosas acontecieron a estas personas como ejemplo y están escritas en la Biblia para amonestarnos a nosotros, mis hermanos. El único que tiene el poder de librarnos del terrible pecado de la idolatría es ¿quién? El Señor Jesucristo, como lo dijimos, amén. Sí, y si aún nosotros conservamos en el corazón alguna forma de idolatría, debemos reconocerlo, renunciar a esto y pedirle a Dios perdón, porque él nos perdona, ¿cierto? Él no rechaza un corazón contrito y humillado, y también nosotros debemos de reprender y echar fuera en el nombre de Jesús a todo espíritu que haya entrado en nuestras vidas por medio de esa puerta. Si es que le hemos abierto esa puerta al enemigo, necesitamos darnos cuenta y cerrarla completamente. Debemos recordarnos la advertencia de Dios sobre nuestras decisiones presentes, que pueden ser para bendición o maldición nuestra y de nuestra descendencia. Por eso es necesario que nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos, para mantenernos bien firmes en los caminos del Señor, en obediencia al Señor y apartados de la idolatría? Es necesario que leamos la palabra de Dios diariamente, que nos alimentemos con la palabra de Dios y que meditemos en su palabra continuamente, para que la palabra del Señor sea esa lumbrera que guía nuestro camino, ¿sí? Para nuestro camino, en vez de las mentiras de Satanás. Porque si no estamos escuchando la voz de Dios, entonces vamos a escuchar las mentiras de Satanás, o también las malas costumbres y las mentiras de las personas que quieren llevarnos por otro camino, ¿cierto? Las personas del mundo que están llenas de tradiciones y costumbres del mundo, personas que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Así que mantengamos, hermanos, nuestra intimidad con el Señor Jesús también por medio de nuestra oración, y honrémoslo a Él como el único y verdadero Dios que hay, porque ya leímos al principio que Él es el único verdadero Dios. Amén. No podemos apartarnos del Señor Jesús, porque solamente en el Señor Jesucristo debe estar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso es que cada uno de nosotros debemos examinarnos, hacer ese examen como continuamente. En Segunda de Corintios, capítulo 13:5, esta es la versión Dios habla hoy. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. ¿Estamos cada uno de nosotros firmes en la fe? Necesitamos examinarnos. Dice, póngase a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Entonces, quienes hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, estamos llenos de Él, ¿cierto, hermanos? Y no hemos fracasado. Nosotros no hemos fracasado, sino que al contrario, vamos en aumento como la luz de la aurora, ¿eh? Vamos creciendo como en aumento como la luz de la aurora. Eso es lo que el Señor quiere, que crezcamos más. Este podría ser, ¿cierto? Si nosotros, más este podría ser el fracaso, si al contrario nosotros no nos hemos bautizado, ¿cierto? No le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Si hay alguien en este momento que no se ha bautizado, que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, quizás este sea el último llamado que el Señor Jesús le esté haciendo a todos, para que lo reconozcan, que Él es el único verdadero Dios, y que se conviertan a Él y se entreguen a Él. Amén. Que sean obedientes a Él, y que nosotros debemos reconocer que Jesucristo es el único Dios poderoso. Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén.
y solamente a Él le debemos toda la gloria, la honra y la adoración, mis hermanos, a nadie más, a nadie más. Así que nosotros debemos de buscar esta intimidad con el Señor y no confundirnos nunca, que en nuestro corazón no haya ninguna confusión, que de pronto busquemos otros ídolos, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Ahora quiero compartirles, ya terminé la enseñanza, les voy a compartir un canto rápido. Ay. Canta con nosotros. ¿Quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Del pueblo a donde voy. Te mando un telegrama para que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté. Amén, amén, hermanos. Que los bendiga. Ya pueden quitar el mute. Amén. Muy bonita la enseñanza, mi hermana Martita. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Marta. Amén, mi hermanita. Bien bonita la enseñanza, mi hermana. Gloria sea al Señor, de verdad que Amén, mi hermana. pues debemos meditar todos en esto, amén. Que no, Ya, hermana, en la idolatría, porque a veces uno, por ejemplo, uno con los hijos, ¿verdad? Uno está que lo sobreprotege y es ahí donde uno está idolatrando también, mi hermana, cuando primero es Dios y después son los hijos, después es todo lo demás. Así Dios, es. mi hermana.
Sí, aquí Dios nos habla claramente porque sí puede uno llegar a idolatrar a cualquier persona de la familia, a los hijos, a los padres, a la esposa, a los hermanos, a uno mismo, inclusive hasta las mascotas, porque yo he visto personas que quieren más las mascotas que a la gente Amén, sí es cierto. Ajá, sí, entonces todo eso es idolatría, ¿verdad? Todo eso es idolatría y también hay personas que idolatran, por ejemplo, el trabajo, que es, mejor dicho, lo primero en su vida, ¿no? Y es el trabajo, el dinero, están pensando es en tener mucho dinero y comprar muchas cosas y guardar dinero y todo eso, entonces... O fama también, que quieren hacerse conocidos, como pasó con los de Babel, que ellos dijeron que querían hacerse un nombre, ¿no? Quien dice ya ponerse en alto y ya nada más y nada menos que querían llegar hasta el cielo para ser cielo. Amén. Sí, así es mi hermanita Marta. Gracias por su enseñanza. Estuvo muy bonita, mi hermana. Muy bonita, me encantó. Amén, amén. Amén, amén. Yo todavía